El rugido de un león en la tormenta. Hola a todos y bienvenidos al canal. Si les gusta este contenido, no olviden suscribirse para más historias como esta. Londres, 1940. Las bombas nazis caen como lluvia metálica. En un sótano frío, un hombre de 65 años, con puro en mano, mira papeles iluminado por una lámpara temblorosa. Es Winston Churchill. Afuera, el estruendo de los aviones mezcla con gritos. De pronto, alza la cabeza. Sus ojos azules brillan con una chispa indomable. Lucharemos en las playas, murmura, trazando líneas en un discurso que cambiará la historia. ¿Por qué este momento importa? Churchill no era un superhéroe. Tenía ataques de pánico que llamaba perros negros y errores políticos en su pasado. Pero en la tormenta, su voz se convirtió en columna vertebral de un país. Usaba palabras simples, directas: sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. No prometía victoria fácil, sino dignidad en la lucha. La lección es clara. En crisis, las palabras honestas unen más que los discursos perfectos. Churchill preparaba cada frase como médico prepara medicina, midiendo dosis exactas de verdad y esperanza. Hoy, cuando enfrentemos desafíos, recordemos su ejemplo: hablar con coraje, incluso con miedo en el pecho. Transición implícita a siguiente capítulo. Su fortaleza no nació de la nada. ¿Qué forjó al hombre que desafió a Hitler? La respuesta comienza en una infancia llena de rebeliones. Infancia rebelde, las raíces de un líder. En un frío internado de Brighton, 1883, un niño de 9 años, rubio y pecoso, esconde las manos tras la espalda. «De nuevo no hiciste los deberes, Churchill», grita el profesor. Winston mira al suelo, pero su voz tembló de rabia. «Prefiero leer a mi Shakespeare, señor». A los 12 años escapó del colegio. Lo encontraron horas después, tiritando bajo la lluvia, pero sin lágrimas. Su infancia fue un mapa de soledades. Sus padres, ocupados en la política y fiestas londinenses, apenas lo visitaban. Quien le abrazaba cada noche era su niñera, Mrs. Everest. Ella le enseñó lo que ningún libro pudo: lealtad inquebrantable. La rebeldía de Winston no era simple terquedad. En cartas a su madre, escribía: «¿Por qué no me quieren?». Esa herida lo hizo observar el mundo con ojos críticos, cuestionar autoridades sin miedo. A los 15 ingresó al ejército, no por vocación, sino porque era la única opción para un estudiante deficiente. ¿Qué nos enseña esto? Las raíces de un líder no son triunfos tempranos, sino la capacidad de transformar el dolor en motor. Churchill aprendió a usar su rebeldía como herramienta, no como arma. Y eso, amigos, es una lección que vale para cualquier época. Transición implícita, pero ese motor a veces fallaba. En el próximo capítulo. Cómo sus mayores fracasos prepararon sus victorias. El fracaso como semilla del éxito. En 1915, Churchill cometió el error que casi destruye su carrera: la campaña de Gallipoli. Como Lord del Almirantazgo, planeó atacar Turquía por mar para acelerar el fin de la Primera Guerra Mundial. Pero todo salió mal. Los barcos británicos chocaron contra minas. Los soldados quedaron atrapados en playas bajo fuego turco. Murieron 46.000 aliados. Churchill fue destituido. ¿Cómo transformó este desastre en aprendizaje? Primero, aceptó su responsabilidad sin culpar a otros. Segundo, estudió cada error. No había preparado inteligencia suficiente.
Tercero, buscó nuevos desafíos. Se fue al frente en Francia como simple oficial. Allí, en las trincheras llenas de barro, entendió el verdadero costo de la guerra. Esta humildad forjó su estilo de liderazgo. Aprendió a escuchar a expertos técnicos, a planificar con realismo. Y algo crucial, nunca subestimar al enemigo. Pero esa sabiduría pronto sería probada en circunstancias aún más duras. Durante los años 30, mientras Europa ignoraba el peligro nazi, Churchill acumulaba conocimiento. Leía informes secretos, estudiaba a Hitler, alertaba en discursos que muchos llamaban exagerados. Cuando en 1940 llegó su hora, ya no era el joven impulsivo de Gallipoli. Ahora combinaba pasión con precisión. Reunía a sus generales y les preguntaba, ¿qué necesitan exactamente para ganar? Así nació el Churchill que conocemos, implacable pero práctico, visionario pero atento a los detalles. Gallipoli le enseñó que incluso los fracasos son semillas, si las riegas con honestidad y trabajo duro. Por eso, en 1940, cuando el mundo necesitaba un líder que entendiera tanto de derrotas como de victorias, él estaba listo. 1940, el año que cambió el mundo. Imaginen a su abuelo sentado junto a la radio, una tarde de mayo de 1940. Las noticias hablan de nazis avanzando por Europa. De repente, una voz ronca llena la habitación. No tengo nada más que ofrecer que sangre, trabajo, lágrimas y sudor. Churchill, recién nombrado primer ministro a los 65 años, hablaba claro. No como político, sino como médico diagnosticando una enfermedad grave. La guerra. 1940 fue el año donde todo pendía de un hilo. En junio, 300.000 soldados quedaron atrapados en Dunkerque. Churchill movilizó barcos pesqueros, yates, cualquier cosa que flotara para rescatarlos. Las guerras no se ganan con retiradas, decía, pero sabía que salvar vidas daba esperanza. En septiembre, las bombas nazis arrasaban Londres. Churchill caminaba entre escombros, sombrero hongo en la cabeza. Un bombero lloraba junto a su casa destruida. ¿Venceremos, señor Churchill?, preguntó. Sí, respondió, poniéndole una mano en el hombro. Porque mientras respiremos, lucharemos. Su estrategia tenía 3 pilares. 1. Verdad sin adornos. Informaba cada derrota, ganando confianza. 2. Acción simbólica. Visitaba fábricas y refugios, mostrando que todos importaban. 3. Palabras medicina. Dosificaba frases simples en sus discursos radiofónicos. Aprendamos esto. En crisis profundas, el liderazgo no es sobre ser fuerte, sino sobre dar marco a la lucha colectiva. Churchill enseñó que hasta en los peores días, una frase honesta puede ser el abrigo que necesitamos. Como cuando el médico dice, duele, pero juntos lo superaremos. Transición implícita, esas palabras no eran magia. En el próximo capítulo, cómo se forjaron sus discursos que encendieron la esperanza. Discursos que encendieron la esperanza. En una casa de Coventry, mayo de 1940. Una abuela aprieta la mano de su nieto de 12 años mientras suenan las sirenas antiaéreas. En la radio, una voz grave resuena entre el estruendo. Pelearemos en las playas, en los campos, nunca nos rendiremos. El niño mira a su abuela. ¿Y si pierden, abuela? Ella seca una lágrima con la manga. Escucha, cariño. Ese señor no miente. Nos está dando valor para aguantar. Churchill creaba sus discursos como recetas médicas. Trabajaba hasta las 3 a.m.,
probando frases en voz alta frente al espejo del baño. Las palabras deben ser balas de esperanza, decía a su secretaria. Sabía que en las cocinas y fábricas la gente necesitaba verdades claras, no poesía. Usaba repeticiones, lucharemos aquí, lucharemos allá, como un martillo forjando coraje colectivo. Su método tenía 3 reglas. 1. Hablar al oído, no al público. Imaginar a una persona concreta, un minero, una enfermera. 2. Usar imágenes cotidianas. Comparaba a los soldados con el panadero que amasa el pan cada madrugada. 3. Incluir al oyente. Decía nuestra lucha, no mi gobierno. Un día, tras el discurso de su hora más gloriosa, un anciano le escribió: «Gracias por tratarnos como adultos que pueden soportar la verdad». Esa era la magia, convertir el miedo en propósito compartido. Transición implícita, pero detrás de esas palabras valientes, ¿qué tormentos escondía el hombre? La próxima vez, la batalla contra sus propios demonios. Demonios internos. La lucha tras bambalinas. Londres, noviembre de 1941. En el baño de la residencia de guerra, Churchill se mira al espejo a las 3 a.m. Las manos le tiemblan. ¿Otra vez los perros negros, doctor?, pregunta a su médico personal, que espera tras la puerta. No habla de animales, sino de la depresión que lo perseguía desde joven. Mientras el mundo veía su puño firme, él luchaba contra insomnio y pensamientos oscuros. ¿Cómo sobrevivió a sus demonios? 3 herramientas clave. Primero, rutina inflexible. Dormía una siesta diaria de 20 minutos, incluso durante bombardeos. Segundo, pintura. En su estudio guardaba óleos, donde mezclaba colores como terapia. Cuando pinto cielos azules, decía, los perros se alejan. Tercero, las lecciones de su niñera, Mrs. Everest. Nunca dejes que el miedo hable por ti, le repetía de niño. Para quienes hoy enfrentan batallas internas, su ejemplo enseña. 1. Acepta la vulnerabilidad. Churchill hablaba abiertamente de sus perros negros con su familia. 2. Crea anclajes. Rutinas simples, un té a las 5 p.m., caminatas cortas, dan estabilidad. 3. Busca tu pincel. Una actividad manual, tejer, jardinería, que calme la mente. Como médico diría, la depresión no es debilidad, sino una herida que necesita cuidados. Churchill ganó la guerra externa, pero su mayor victoria fue seguir funcionando mientras luchaba consigo mismo. La próxima vez, veremos cómo esa doble batalla marcó su ocaso. Aquí, el ocaso de un titán, victoria y soledad. Julio de 1945. Churchill, recién ganada la guerra, camina solo por los jardines de Chartwell. Su bastón golpea el sendero con ritmo cansino. En el bolsillo, un telegrama arrugado. Su partido perdió las elecciones. ¿Cómo?, preguntó un periodista ese día. El pueblo tiene derecho a equivocarse, respondió, sonriendo con tristeza. La victoria trajo una paradoja amarga. El hombre que salvó a Europa ahora veía cómo el mundo seguía sin él. En reuniones familiares, sus nietos notaban sus largos silencios. «Abuelo, ¿jugamos?», preguntaba uno. Él asentía, pero su mirada se perdía en el horizonte. Los médicos explicaban. Tras años de estrés extremo, su mente y cuerpo pagaban el precio.
Ataques de depresión, perros negros, se hacían más frecuentes, pero Churchill encontró 3 anclas. 1. Pintar paisajes. Mezclaba colores al aire libre, aunque le temblaban las manos. 2. Escribir sus memorias. 6 horas diarias, dictando a una secretaria paciente. 3. Reuniones sencillas. Té con veteranos de guerra, sin hablar de política. En 1965, a los 90 años, murió rodeado de familia. El mismo médico que lo acompañó en 1940 susurró: «Descansa, León, tu trabajo está hecho». Lección final. Incluso los héroes necesitan aprender a soltar, como cuando un buen doctor sabe retirarse a tiempo, dejando que otros continúen la curación. Legado. Más que un hombre, un símbolo. Londres, 2023. Un niño señala un mural callejero, donde Churchill sostiene un letrero: «Nunca te rindas». Abuelo, ¿quién es ese señor de bigote?, pregunta. El anciano, veterano de Malvinas, sonríe. Un amigo que nunca conocí, pero cuyas palabras me salvaron en noches frías. Churchill dejó de ser un hombre en 1965, para convertirse en algo más, un símbolo de resistencia. Sus frases, sangre, sudor y lágrimas, el gesto de la V de Victoria, hasta su sombrero hongo, son ahora herramientas universales. Como cuando un médico receta el mismo analgésico a generaciones distintas. ¿Cómo aplicar su legado hoy? 3 claves. 1. Honestidad estratégica. En crisis, una enfermedad, problemas económicos, hablar claro, sin destruir la esperanza. Duele, pero tenemos tratamiento, dice un buen doctor. 2. Persistencia con flexibilidad. Churchill cambiaba tácticas, nunca el objetivo final, como ajustar medicinas sin abandonar la cura. 3. Símbolos compartidos. Su lámpara de escritorio en el Imperial War Museum inspira más que discursos. En casa, crear objetos ancla, una taza favorita, un cuaderno de metas. En 2020, un médico de Madrid escribió en su bata: «Nunca nos rendiremos» durante el COVID. Sin saberlo, usaba la misma fórmula churchilliana: transformar el miedo en acción colectiva.
El legado no son estatuas, sino la chispa que pasa de abuelos a nietos en historias simples, como esta que acabas de escuchar. Conclusión. El eco de un rugido eterno. Londres, enero de 2024. Un abuelo y su nieta de 15 años pasean junto al Támesis. Mira, dice él señalando el Parlamento. Ahí trabajaba un hombre que hablaba claro, como el médico cuando me diagnosticó el corazón. La chica mira curiosa, mientras él explica. En 1940, cuando todo parecía perdido, Churchill nos enseñó 3 cosas. Decir la verdad aunque duela, buscar soluciones en equipo y convertir el miedo en acción. Su legado no son monumentos, sino herramientas prácticas. ¿Cómo aplicarlas hoy? Primero, en crisis personales o colectivas, hablar con honestidad compasiva, como cuando un doctor explica una enfermedad, sin esconder datos, pero dando pasos claros. Segundo, actuar aunque sea en pequeño. Churchill movilizó barcos pesqueros para salvar a miles. Nosotros podemos empezar por ayudar a un vecino. Tercero, crear símbolos cotidianos. Una frase en la nevera, seguiremos, una canción que una a la familia, una taza de té compartida a hora fija. El verdadero eco de Churchill no está en los libros, sino en abuelos que cuentan su historia, en médicos que usan sus frases para dar fuerza, en cualquiera que elige seguir adelante tras un fracaso. Como ese hombre del sótano en 1940, todos llevamos dentro un rugido. Solo hay que aprender a usarlo, no para vencer enemigos externos, sino para recordar que incluso en la tormenta, una voz firme y honesta puede guiar el camino.